Bienvenidos a esta tercera sesión de este ciclo de webinars gratuitos UNICEPES 2026, donde abrimos este espacio para la formación que nos permite seguir aprendiendo, compartiendo y creciendo juntos. Gracias por acompañarnos en esta sesión, ya sea a quienes están a través de Zoom y también a quienes nos acompañan a través de la transmisión de Facebook Live. E invitamos a quienes se encuentran en dicha plataforma de Facebook a unirse a la sesión de Zoom en el enlace que se van a encontrar en la descripción. Esto con la finalidad de que puedan obtener su constancia de asistencia a esta sesión. Bueno, pues también les recordamos que justamente para que las constancias de participación se enviarán únicamente a quienes permanezcan conectados en la sesión de Zoom, al menos el 80% de tiempo de esta sesión. Y al ingresar su asistencia queda registrada de manera automática, por lo cual no deben llenar ningún otro formulario y solo verificar, como ya les mencionaba hace un momento, que el nombre de su usuario tenga los datos correctamente, el nombre y apellidos completos. Hoy contaremos con la presencia de la doctora Lambertis Margarita Belisario Santoyo, quien impartirá el webinar titulado Modulación de la funcionalidad de las harinas de leguminosas mediante procesamiento y aplicaciones emergentes. En esta sesión se presentará una visión general sobre cómo los distintos métodos de procesamiento y las tecnologías emergentes permiten modificar y mejorar la funcionalidad de las harinas y leguminosas. Este encuentro busca propiciar sin duda una reflexión amplia sobre el potencial de estas harinas en la industria alimentaria actual. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Lambertis Margarita Belisario Santoyo y le cedemos el espacio para que ceda un primer saludo a quienes ya se encuentran conectados. Adelante, doctora. Saludos, les saludo desde acá, desde Caracas, Venezuela. Les agradezco por haberse conectado para esta presentación y realmente muy agradecida. También agradecida con UNICEPE por haberme invitado a participar de este primer ciclo de webinar gratuitos en 2026. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues ahora sí me permito dar lectura a su amplia trayectoria académica y profesional. La doctora Lambertis es licenciada en Biología y en Educación por la Universidad Central de Venezuela. Cuenta con maestría en Geografía por la Universidad de La Habana y doctorado en Educación Ambiental por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, además de ser candidata a doctora en Ciencia y Tecnología de Alimentos y profesora titular de la Universidad Bolivariana de Venezuela e investigadora acreditada. Cuenta con más de 20 años de trayectoria en docencia universitaria, desarrollo curricular e investigación sociocomunitaria. Su trabajo se centra en educación ambiental, seguridad alimentaria, ecología urbana y formación universitaria, con participación en congresos internacionales y producción académica en revistas, libros y capítulos especializados. Ha dirigido tesis de posgrado y fungido como jurado académico, consolidando una trayectoria distinguida con reconocimientos a la investigación docente y una sólida contribución al vínculo entre educación, ambiente y desarrollo comunitario. Es más, es para mí un gusto, sin más preámbulo, dejarle los micrófonos a la doctora Lambertis Margarita Belisario Santoyo con este webinar. Bien, muchas gracias. Voy a comenzar haciendo la pregunta ah, para que nos iniciemos en este recorrido. Es quiénes en sus países han podido consumir algún producto a través de una harina procesada de leguminosa o eh, productos ya terminados.
Generalmente nosotros asociamos las leguminosas con el consumo directo de las mismas. Generalmente preparamos en casa las diferentes leguminosas, ya sean lentejas, caraotas, arvejas. Y en la actualidad lo que les vengo a presentar es cómo se puede transformar las leguminosas en harina, especialmente en un contexto venezolano. Y después les muestro algunas ya harinas que se encuentran en el mercado, especialmente acá en Latinoamérica y también en Europa. Así que vamos a dar inicio a este recorrido. Esta primera lámina lo que nos presenta es la distribución geográfica de los patrones de hibridación. Como podemos observar, el análisis se ha desarrollado bajo un criterio de agregación europea del 33%. Este valor no es arbitrario. Esto va a representar la línea base de referencia genética o de composición con la que estamos comparando el resto de las muestras. En particular, en ciencia de los alimentos, este tipo de parámetro lo que nos permite es trazar el origen y la autenticidad de las materias primas frente a estándares de referencia. Si dirigimos nuestra atención hacia América del Sur, vemos el caso de Brasil, con un índice de hibridación de apenas del 1%. Esta baja tasa lo que nos sugiere es una alta pureza varietal o una baja influencia de los patrones genéticos europeos en las muestras analizadas, lo cual es consistente con ecosistemas de cultivos muy aislados o con políticas de conservación de germoplasma autóctono. En contraste, observamos un punto crítico en África Central, donde el índice asciende al 9%. Este es un dato de alta relevancia tecnológica. Un 9% de hibridación en esta región, lo que implica es una interacción genética significativa. Para el tecnólogo de alimentos, esto se traduce en una posible modificación de las propiedades funcionales de los biopolímeros que están presentes en las leguminosas, como almidones o proteínas, afectando potencialmente la textura, la viscosidad o la estabilidad durante los procesos térmicos industriales. Esta imagen lo que nos muestra es una heterogeneidad geográfica que es clave. La alta hibridación en Europa, un 33% frente a una baja en Brasil de un 1%, o la intermedia en China de un 7%, nos obliga a considerar que no podemos aplicar modelos de procedimientos uniformes. La funcionalidad tecnológica del ingrediente va a depender críticamente de este origen genético. Por eso es que le traigo como primera entrada esta lámina, porque con estos parámetros lo que nos permite es considerar los procesos tecnológicos, ya sea destrucción, fermentación o de la vida útil, que deberán ajustarse según este mapa de hibridación. Pasemos ahora a analizar la estructura genotípica, en este caso organizada en tres especies del género Vigna. Esta clasificación por sus patrones típicos, por sus patrones fenomenológicos, para la ciencia y la tecnología de alimentos, esta clasificación no es meramente taxonómica, es el punto de partida para predecir
el comportamiento tecnológico de la legumbre durante el procesamiento. En síntesis, esta lámina lo que nos muestra es que bajo el paraguas del género Vigna estamos manejando materias primas con comportamientos tecnológicos radicalmente distintos. La clasificación fenotípica presenta aquí elementos que nos sirven como hoja de ruta para adecuar los procesos tecnológicos desde una selección del método de secado hasta los tiempos de cocción y la formulación de productos de cuarta o de quinta gama. Cuando estamos hablando de los productos de cuarta gama, son alimentos frescos, lavados, cortados, pelados y envasados, pero que no han recibido un tratamiento térmico. Mientras que los productos de quinta gama, estos son alimentos cocinados o tratados térmicamente, envasados y conservados por refrigeración. La vida útil de este tipo de alimento, especialmente de la de cuarta gama, mantiene una alta calidad sensorial sin congelación ni aditivo. En este contexto de las legumbres y su procesamiento, estos formatos lo que permiten es ofrecer al consumidor productos con máxima conveniencia, preservando la funcionalidad nutricional y la textura. Acá pasamos a los fundamentos físico-químicos. Entonces, permítame ahora a detenerme en lo que denominamos la arquitectura nutricional de grano de leguminosa. Esta lámina lo que nos sintetiza son los componentes mayoritarios y minoritarios, pero más allá de la composición química, lo que me interesa realmente acá es destacar es cómo esta arquitectura determina el comportamiento tecnológico de la materia prima durante el procesamiento. Comenzamos con las proteínas que oscilan entre el 18 y el 40%, y esto va a depender del tipo de especie de leguminosa. Las fracciones mayoritarias de proteína son las globulinas de tipo 11S y 7S y las albúminas. Aquí tenemos dos excepciones notables, en este caso la soya y el lupino, que alcanzan picos entre el 38 y el 40%. ¿Por qué es relevante esto para la tecnología de alimentos? Bien, esto porque las globulinas 11S y 7S presentan comportamientos diferentes. En el caso de la 11S, es más rica en enlace disulfuro, forma geles que son firmes y también son termoestables. En el caso de la 7S, por el contrario, es responsable de la capacidad emulsionante. Esto significa que dependiendo del perfil varietal, podremos orientar el uso del grano hacia productos de matriz proteica como sucedáceos cárnicos o hacia emulsionantes estabilizados como salsas o bebidas vegetales. A continuación, vamos a abordar los carbohidratos y la fibra. El almidón presente en estas leguminosas es mayoritariamente resistente y rico en amilosa. Desde el punto de vista nutricional, esto confiere un bajo índice glucémico, un atributo cada vez más valioso en el mercado actual para la salud,
Desde el punto de vista tecnológico, la alta amilosa lo que implica es una menor tendencia a la retrogradación en productos refrigerados, pero también una mayor dureza inicial del grano cocido, lo que exige ajustar tiempos de cocción y procesos de hidratación. Entonces, estaría de preguntarnos qué es la retrogradación, lo que acabo de mencionar. Esto viene a ser un fenómeno físico-químico que ocurre en el almidón después de su gelatinización. Este término sencillo es el proceso mediante el cual las moléculas de almidón, principalmente la amilosa y en menor medida la amilopectina, son las que se hidratan y se desordenan durante la cocción. Estas se reordenan espontáneamente su estructura al refrigerarse, formando nuevamente las regiones cristalinas. Estos productos refrigerados es un fenómeno que especialmente es relevante porque las temperaturas de refrigeración entre 0 y 8 grados centígrados son precisamente las que maximizan la velocidad de retrogradación. El cuarto punto mencionar es la fibra. Encontramos dos fracciones con implicaciones funcionales que son muy distintas. En el caso de la fibra soluble, que está asociada a la reducción del colesterol y contribuye también a la viscosidad en purés y sopas, mejorando la sensación en la boca. Las fibras insolubles responsables del efecto de saciedad y de tránsito intestinal actúa como un material complementario que en exceso puede generar texturas arenosas o grumosas si no se controla durante la molienda. Otro aspecto a considerar son los lípidos que en la mayoría de las leguminosas el contenido se reporta como bajo, entre 1 y el 6%, y esto también depende de la especie, pero dentro de estos ejemplos que estábamos mencionando, en el caso de la soya y el lupino, alcanzan entre un 15 y un 20% con un perfil dominado por ácidos grasos insaturados, fundamentalmente linoleico y oleico. ¿Qué implica esto para el procesado? En primer lugar, una mayor susceptibilidad a la oxidación lipídica, lo que exige controlar las condiciones de almacenamiento y los tratamientos térmicos para evitar de esta manera el desarrollo de sabores a rancio. En segundo lugar, la posibilidad de aprovechar estas fracciones para formular productos sin adición de aceites externos, manteniendo un perfil lipídico de la alta calidad nutricional. En cuanto a los minerales, disponemos de un amplio espectro de micronutrientes, dentro de ellos hierro, zinc, calcio, potasio, fósforo, magnesio y selenio. Sin embargo, en este punto hay que resaltar el gran desafío tecnológico que no es su presencia en sí, sino su biodisponibilidad. Estos minerales se encuentran frecuentemente quelatados por filatos, taninos y oxalatos, los denominados antinutrientes, pero nuestra labor como tecnólogos consiste en diseñar procesos como utilizando el remojo, la germinación, la fermentación, la cocción controlada,
que permita hidrolizar estos compuestos y liberen los minerales para su absorción. No basta con el grano que contenga hierro. Debemos garantizar que este hierro sea asimilable. Finalmente, observamos en la lámina la estructura anatómica del grano. Acá destaco especialmente los cotiledones que constituyen el principal almacén de proteínas y almidones. Es aquí donde ocurre la mayoría de las transformaciones durante la cocción y donde debemos concentrar nuestros esfuerzos de caracterización. La cubierta seminal, por su parte, lo que actúa es como una barrera natural que condiciona la velocidad de hidratación y la penetración del calor. Y en el embrión, aunque cuantitativamente menor, concentra una parte significativa de los lípidos y de las enzimas responsables de la germinación y también de la activación de procesos de deterioro si no se inactivan térmicamente. En síntesis, esta arquitectura nutricional nos revela que la legumbre no es un ingrediente homogéneo, sino un sistema complejo en el que cada fracción impone oportunidades y restricciones. El reto del tecnólogo de alimentos o del que se encuentra en estas áreas relacionadas con alimentos es diseñar procesos que potencien las funciones deseables como gelificación, emulsificación, el bajo índice glucémico, mientras mitigamos las limitaciones como la baja biodisponibilidad de minerales, susceptibilidad oxidativa o factores antinutrientes. Llegamos ahora a un aspecto central en el proceso de leguminosa, la matriz de control de factores antinutricionales. Si en la lámina anterior lo que estábamos analizando era la arquitectura nutricional del grano, lo que ofrece el grano para los procesos tecnológicos, aquí lo que abordamos es aquello que limita o compromete su aprovechamiento. Para el tecnólogo de alimentos, conocer estos compuestos no es una cuestión meramente de lo académico, sino es poder conocer estos compuestos, nos lleva a cuestionar meramente la forma de cómo se va a diseñar procesos que garanticen tanto la funcionalidad tecnológica como la seguridad alimentaria. Esta tabla que les muestro acá, lo que tenemos allí es la forma de cómo se organizan cuatro familias principales de antinutrientes, sus efectos fisiológicos, su comportamiento frente al calor y lo más importante, las estrategias de mitigación. Vamos a comenzar con los inhibidores de tripsina. Estos son compuestos que interfieren en la digestión proteica al bloquear la acción de la tripsina pancreática. Desde el punto de vista de la tecnología de alimento, presenta una ventaja que es relativa. Son termolábiles, es decir, se inactivan con el calor. Una cocción adecuada, ya sea granos de soya, garbanzo o lenteja, por mencionar alguna, es suficiente para eliminar estos inhibidores de tripsina. El punto crítico aquí es garantizar que el binomio tiempo-temperatura sea suficiente
Un tratamiento térmico insuficiente puede dejar activada una activación residual con las consiguientes implicaciones en la digestibilidad y en casos extremos en respuestas fisiológicas adversas. Pasamos ahora a los filatos o ácido fítico. Este es probablemente el antinutriente más desafiante desde el punto de vista tecnológico. Los fitatos forman complejos que son estables con minerales como el hierro, el zinc y el calcio, reduciendo drásticamente su biodisponibilidad. A diferencia de los inhibidores de tripsina, los fitatos son estables al calor, es decir, no se eliminan con la cocción convencional. Esto nos obliga a recurrir a otras estrategias. Las más efectivas son el remojo prolongado y la germinación, que activan fitasas endógenas que son capaces de hidrolizar el ácido fítico, reduciendo de esta manera su concentración hasta un 75,65% según estudios que se han hecho en la actualidad. En el ámbito industrial, el fraccionamiento húmedo que veremos y más comentaremos más adelante, lo que permite es eliminar prácticamente la totalidad de los fitatos al separar fracciones proteicas de esta matriz fibrosa. En tercer lugar, tenemos las lectinas. Estos son compuestos que están presentes, que presentan actividad mitogénica y afectan la mucosa intestinal, pudiendo generar desde molestias digestivas hasta cuadros más severos si no se inactivan. Al igual que los inhibidores de tripsina, son termolábiles, pero con una particularidad que requieren un tratamiento térmico más severo. La simple cocción convencional suele ser suficiente, pero en procesos industriales como extrusión o el autoclave, acá lo que se debe asegurar que la temperatura en el centro del producto alcance el umbral de inactivación. Finalmente, presentamos los taninos. Estos son polifenoles que son responsables de la astringencia característica de algunas variedades de leguminosas, especialmente aquellas que tienen testas oscuras o moteadas, como vimos al principio en láminas cuando comencé esta exposición. Su efecto fisiológico principal es la reducción de la digestibilidad proteica al formar complejos con las proteínas. Su, su capacidad termolábil, que es variable, en algunos casos de taninos se degradan parcialmente con el calor, pero la estrategia más efectiva es poder combinar cocción, germinación y en muchos casos la eliminación de la testa, donde se concentra la mayor parte de estos compuestos. Ahora bien, más allá de la mitigación individual de cada uno de estos antinutrientes, acá lo que quiero destacar es un concepto que considero central en esta lámina, que es la potenciación nutricional. ¿Qué quiero decir con esto? Esto no se trata únicamente de eliminar lo que interfiere, sino de potenciar lo que beneficia. Un ejemplo de ello es la combinación de legumbres con vitamina C. El ácido ascórbico acá lo que actúa es como un potente reductor que rompe los complejos fitato mineral,
transformando el hierro férrico en ferroso, que es la forma biodisponible. Esta es la razón científica detrás de las prácticas tradicionales como añadir limón a las lentejas o consumir legumbres con pimientos o jugos cítricos, porque lo que hace es este efecto. Y desde el punto de vista del desarrollo de producto, esta sinergia lo que nos puede permitir es incorporar directamente en formulaciones listas para poderse consumir. Por último, menciono una estrategia de alto nivel tecnológico, el fraccionamiento húmedo industrial. Este proceso que incluye molienda, extracción alcalina, precipitación isoeléctrica de las proteínas y secado. Esto lo que permite es obtener aislados proteicos con purezas superiores al 80%, eliminando simultáneamente los fitatos, taninos, lectinas e inhibidores enzimáticos mediante este procedimiento. Esto viene a ser la base de los concentrados y aislados que se utilizan en la industria de análogos cárnicos, también para bebidas vegetales y suplementos proteicos. En esta matriz de control, lo que nos recuerda es que no basta seleccionar una legumbre de alta calidad nutricional, debemos acompañar esa selección con un diseño de proceso que mediante el conocimiento de la termolabilidad y las estrategias de mitigación adecuadas transformen un grano con potencial en un ingrediente seguro, funcional y nutricionalmente disponible. Vamos a abordar ahora el corazón funcional de las leguminosas, su perfil proteico. Si acá las láminas, si las láminas anteriores hemos analizado la arquitectura nutricional del grano y la matriz antinutricional, aquí lo que nos vamos es a concentrar en lo que denominamos el motor de la funcionalidad. Está donde las proteínas como responsables últimos de las propiedades de texturizante, gelificante, emulsionante, que sustentan una buena parte de las aplicaciones industriales. Esta lámina organiza el contenido en dos niveles, un ámbito micro, donde se examina la estructura molecular de las fracciones proteicas, y un ámbito macro donde traducimos esa estructura en comportamientos tecnológicos observables. Y en el caso del nivel micro, en las legumbres, las proteínas dominantes son las globulinas, que se dividen en dos familias que se comportan de manera diferente. En primer lugar, las leguminas, también denominadas globulinas 11S, y acuérdense de estas globulinas, estas están presentes, su estructura es hexamérica. Estas estructuras hexaméricas son rígidas, formadas por la asociación de 6 subunidades, y le dan un carácter compacto y eleva su densidad por los enlaces disulfuros intramoleculares que les confieren una alta estabilidad térmica a estas proteínas. Durante el calentamiento, lo que se requieren son mayores temperaturas para producir la desnaturalización, pero una vez que ya se denaturalizan, forman geles firmes, cohesivos y termoestables. Esto las convierte en la fracción de elección cuando buscamos estructuras que se asemejan a la textura de la carne o que deban mantener su integridad durante procesos de cocción posteriores.
En segundo lugar, las bicilinas o globulinas 7S, estas, estas, estas están presentes, es una estructura trimérica flexible con menor contenido de enlace disulfuro y una conformación más abierta. Su desnaturalización ocurre a temperaturas más bajas y una vez desnaturalizadas tienen forma de geles más suaves, elásticos y con mayor capacidad de retención de agua. Además, las piscilinas son las principales responsables de la capacidad emulsionante, ya que su estructura expone regiones hidrofóbicas e hidrofílicas de manera más accesible en lo que es la interfase agua-aceite. Complementariamente, encontramos las albúminas, proteínas solubles en agua, que aunque cuantitativamente se encuentran en menor cantidad que las globulinas, estas desempeñan un papel relevante en la actividad enzimática y en la estabilidad de dispersiones acuosas en productos de alta humedad. La que aparece en la lámina sintetiza un criterio fundamental que las especies vegetales con mayor concentración de proteínas, dentro de este grupo, soya, lupino, alcanzando concentraciones superiores al 40%, ofrecen las matrices más robustas para sustitución de carnes y productos lácteos. ¿Por qué se debe esto? Sencillamente porque su elevada carga de globulinas termosensibles permite, mediante la aplicación controlada de calor, cizalla y humedad, en procesos como extrusión de alta humedad, generar estructuras anisotrópicas con una orientación fibrilar que replica la arquitectura del tejido muscular. Con este término anisotrópico me refiero a que las proteínas originalmente dispuestas de manera desordenada o isotrópica se alinean preferiblemente en una dirección debido al flujo y a la cizalla dentro del estructor. Pasamos ahora al nivel macro. Aquí es donde la ciencia molecular se traduce en parámetros tecnológicos operativos. En primer efecto, esta relación de proporciones 11S y 7S lo que da es firmeza y capacidad de gelificación. En este punto nos permitimos generar lo que es la descodificación del efecto del calor, la optimización del secado industrial a través de lo que es la ciencia de los alimentos. Aquí subyace un principio fundamental que en tecnologías de alimentos no podemos controlar lo que no comprendemos. La microestructura nos ofrece la lente necesaria para comprender y la ingeniería nos ofrece las herramientas para comprender ese fenómeno. Conocemos el fenómeno conocido como Hax-Tuskul o endurecimiento por cocción. Esto es un defecto que afecta a las leguminosas que se encuentran almacenadas en condiciones de alta temperatura y también de alta humedad relativa, y que se traduce en un incremento drástico del tiempo de cocción necesario para poder ablandar el grano, hasta duplicar o triplicar, con el consiguiente impacto en el consumo energético, la calidad nutricional y la aceptabilidad sensorial. Nos encontramos ante dos leguminosas,
un mismo desafío, el control maestro de la humedad y la matriz proteica. En el primer caso, observamos el efecto de este choque de calentamiento, un problema natural de falla estructural cuando el almacenamiento prolongado ocurre en condiciones adversas, alta temperatura y humedad. Se desencadena una peroxidación lipídica que reticulan fenoles con pectinas en la pared celular, teniendo como resultado lo que es un bloqueo termodinámico que impide la hidratación durante la cocción, arruinando la textura y disparando los costos energéticos. Esto es un fenómeno que no puede revertirse con calor y lo que se debe es prevenir el origen de estos efectos. En el segundo caso, presentamos soluciones tecnológicas, la ingeniería precisa aplicada al polvo de garbanzo instantáneo mediante secado por tambor de rotación, manipulado simultáneamente la humedad y la temperatura para de esta manera generar la gelatinización del almidón y desnaturalizar controladamente las proteínas, fijando una microestructura que al rehidratarse reconstituye la reología exacta de un puré recién cocido. Lo que nos lleva al triunfo de la ciencia de los alimentos sobre lo que es la variabilidad natural de este tipo de leguminosa. Acá analizamos ahora lo que es la anatomía por una falla por múltiples mecanismos que convergen en estos defectos por calor. Esta lámina, lo que es el primer punto crítico es la lignificación y falla de degradación. Los polisacáridos pépticos no logran solubilizarse mediante la degradación de la beta eliminativa porque las condiciones ácidas necesarias para activar las pectinas endógenas no se alcanzan durante almacenamientos adversos. Y la pared celular, observamos una coagulación prematura, las proteínas de almacenamiento desnaturalizadas por las condiciones de estrés se vuelven insolubles y coagulan a temperaturas anormalmente bajas, bloqueando esas barreras. Esta lámina ilustra lo que dominamos la carrera termodinámica de la cocción, las condiciones normales de almacenamiento, el agua que penetra en el grano, mientras que las proteínas y el almidón compiten por alcanzar sus respectivos puntos de transición. Este es una lámina que nos muestra un grano suave y cocido. Observamos una separación exitosa del parénquima. Las células se digregan individualmente porque las laminillas medias ricas en pectina se disuelven correctamente mediante la degradación de las alfa eliminativas activadas por calor. Acá vamos a entrar a las propiedades de hidratación, la geología y el comportamiento en sistemas acuosos. Acá el agua penetra el grano entero por dos puertas de entradas naturales, el hilo, la cicatriz donde el grano se unía a la vaina y el micropilo, un poco que permite el intercambio hídrico durante la germinación. Acá es un proceso de las capacidades de absorción de agua impulsadas por grupos hidrofílicos de proteínas y carbohidratos, donde el almidón dañado y las fibras actúan como esponja. En el caso de la absorción de aceite, en cambio, responde a interacciones hidrofóbicas de las proteínas y la retención de microestructuras capilar, en este caso de las harinas. Esta lámina lo que nos muestra es el poder de hinchamiento
que es el paso físico preliminar indispensable antes de la de la gelatinización total del almidón. Es un protocolo para sencillo que nos permite visualizar estos procesos en la harina y que ocurren a nivel molecular. En este caso, la amilosa, en cambio, con sus cadenas lineales, se comportan como inhibidora o diluyente, restringiendo su expresión total. Es una relación de amilosa amilopectina, es lo que dicta en última instancia la textura y la reología del producto final. Acá lo que pretendo es mostrar un viaje de la gelatinización de las leguminosas con un perfil ecológico muy distinto al de los cereales. Al inicio se requieren temperaturas más altas que en los cereales, un dato crítico en la extrusión y el pico de viscosidad que es más bajo porque el hinchamiento del almidón está restringido por mallas de proteínas y de fibras. Acá es un protocolo de gelificación proteica que define la capacidad de las leguminosas para estructurar alimentos sin gluten. Esta lámina lo que nos muestra son las propiedades interfaciales que determinan la capacidad de leguminosas para crear espumas y emulsiones estables. Durante el batido, las proteínas migran hacia las fronteras agua-aire o agua-grasa y mediante desnaturalización superficial se desarrollan exponiendo los grupos hidrofóbicos. Acá lo que muestro es la densidad aparente, que es un parámetro de la ingeniería que va más allá de la química, lo que es la física del polvo, que dicta la viabilidad operativa, que va a depender de tres factores determinantes, que es el tamaño de la partícula, la morfología superficial del polvo y la humedad residual de la harina. Cerramos aquí con la funcionalidad que no opera de forma aislada. Es una ecuación que combina eh, su aplicación y que en panificación libres de gluten se necesita una alta capacidad de absorción de agua, una fuerte gelificación proteica y un control preciso, porque un exceso lo que provocaría es un endurecimiento prematuro. En extrusión, la proteína texturizada, el éxito reside en una alta solubilidad inicial combinada con elevada temperatura de gelatinización y alta cizalla, que plastifica la mezcla y alinea las proteínas en una estructura de textura fibrosa, eh, que es parecida o que se le llaman análogos de carne. En sopas, salsas y batidos, el alto poder de hinchamiento y de alta viscosidad de empaste es lo que hacen estabilizar la fase líquida y de esta manera se evita la sinéresis y aporta una sensación cremosa cuando se consume. Acá vamos a pasar al procesamiento emergente y en esta tabla lo que queremos es mostrar que la funcionalidad no opera de forma aislada. Es una ocasión que combina y que debemos utilizar para su uso. Es una tabla de operacionalización tecnológica que modifica la estructura del grano para obtener funcionalidades específicas. En este caso, esta tabla lo que nos permite es comparar el impacto de diferentes procesamientos sobre la funcionalidad de tres leguminosas y dentro de ella, en el caso de las lentejas pandinas, tratadas con remojo, cocción y deshidratación, lo que presenta es el mayor contenido de proteína y de 25,9%.
En esta tabla lo que nos muestra es cómo el método y el tiempo de procesamiento modifican radicalmente las propiedades funcionales de las harinas de leguminosa y en el caso del frijol común, la extracción acuosa lo que logra es un concentrado proteico de 59,99% con baja absorción de agua. Esta lámina es una matriz almidón-proteína de harina de frijol sin procesar frente a los defectos de procesamientos de alta presión. Observemos que en la harina sin procesar, la estructura intacta, la cristalinidad del almidón se mantiene, los gránulos conservan su morfología y la matriz almidón-proteína permanece inalterada con viscosidad máxima e índice de absorción de agua estable. Este gráfico compara el perfil de pasta de harina de judía sin procesar frente a la sometida a procesamientos de alta presión. Observemos que la curva de la harina sin procesar presenta un comportamiento típico de leguminosa. La temperatura de gelatinización es elevada con picos de viscosidad moderados y un pronunciamiento con altas concentraciones de amilosa. En el caso de las harinas tratadas con alta presión, lo que muestra es un deslizamiento significativo, la viscosidad máxima se incrementa notablemente, indicando una mayor disponibilidad de los gránulos de almidón para hidratarse y expandirse. Acá presentamos los avances científicos que se utilizan en la actualidad como leches vegetales y análogos cárnicos de próxima generación. Acá las leguminosas procesadas nos aportan una matriz de proteínas del 20 al 30%, de carbohidratos complejos del 50 al 60% y fibras del 100 al 20% y compuestos bioactivos como flavonoides y polifenoles. Mediante estas tecnologías de precisión, de extrusión de alta humedad, homogenización y fermentación, lo que se logra son tres hitos simultáneos, lo que es la estructura fibrosa análoga a la carne, retención de humedad optimizada y emulsión y mantener una emulsión estable. En el plano nutricional se consigue una bioactividad mejorada en un 30% y una reducción de antinutrientes hasta un 50%. Estos son resultados que demuestran que la ciencia de los alimentos ya no se limita a imitar. Estamos diseñando matrices vegetales con funcionalidades superiores a las de origen, las que son de origen animal. En esta lámina se presenta el proceso que materializa la funcionalidad de los análogos cárnicos de alta humedad y mediante extrusión avanzada. Acá abordamos los sistemas gluten free, cuyo gran reto es poder sustituir la red viscoelástica del trigo sin recurrir a aditivos químicos sintéticos. Esto mediante las soluciones tecnológicas de alta presión, teniendo como resultado textura y viscosidades óptimas. Acá les voy a presentar algunos ejemplos de harina leguminosa en el mundo industrial. El caso de Colombia y Perú, que se utilizan mezclas con líquidos y tienen gran poder aglutinante en la cocción. Sus propiedades sustituyen al huevo gracias a su función ligante y como cohesionador de la masa. Acá también Argentina tiene harinas preparadas de todo tipo, que se pueden preparar todo tipo de recetas, dulces o saladas. También existen las harinas en el mercado de lentejas, de garbanzo. En el caso de las garbanzo, para preparar crepes, albóndigas, tortillas, hamburguesas, el plano, galletas y muchas recetas más. Estos son ejemplos. A ejemplos de productos terminados en el mundo, algunos
de snack, eh, pastas. Esto más que todo los conseguí en cadenas europeas. Aquí unas formulaciones de premezclas con harinas leguminosas sometidas a tratamientos térmicos, crudas versus cocidas para elaboración de productos de panificación. Son ejemplos de plantas piloto de formulaciones de análogos de jamón con harinas de leguminosa, carnes de hamburguesa de carne vegetal, elaboración de pan de hamburguesa, observen el comportamiento de la miga, pan de hamburguesa con harinas de granos de caraota, elaboración de productos de repostería, elaboración de hamburguesas, aderezos de ensaladas a partir de guafafa de caraota blanca, una exposición donde pudimos compartir todo el proceso de lo que es desde el grano hasta las premezclas. A modo de cierre, el sistema de gluten, el uso de tratamientos físicos con alta presión y calor seco, permite que las harinas de leguminosas sustituyan eficazmente la red viscoelástica del trigo, mejorando la textura y viscosidad sin recurrir a aditivos sintéticos. Algunas referencias consultadas. Gracias. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Lambertis Belisario Santoyo, por esta presentación que hoy ha realizado a toda nuestra audiencia, como ya lo decíamos, que nos ha acompañado desde distintos países. Tema que, bueno, pues siempre el tema de la seguridad alimentaria, que es a lo que nos conduce en parte, bueno, pues siempre será un tema necesario de discutir, abordar y seguir investigando, como pues hoy nos lo ha presentado la doctora Lambertis. Muy bien, pues les recordamos que a partir de este momento estamos abriendo el espacio para preguntas, ya sea que lo puedan realizar a través de el chat que tenemos en la plataforma de Zoom o levantando la mano para que podamos abrir el micrófono y puedan realizar su participación. También a través de la plataforma de Facebook, pues pueden realizar sus preguntas. Así que agradecemos, ya hay bastantes comentarios de felicitación, doctora, por parte de nuestra audiencia por este tema tan innovador, interesante que nos ha brindado esta tarde, noche para muchos. Y bueno, pues ya a través de redes sociales tenemos una pregunta. Esta nos la hace Arturo Villegas Allende desde Querétaro, México. Dice, ¿el frijol sería la leguminosa que tiene más fitatos? Sí, lo que es la carabota, traducido a mexicano, la carota negra, los porotos, sí, ¿verdad? Las que tienen la testa negra. ¿Está referido a esa leguminosa? Sí, bueno, refiere básicamente el frijol así de manera general en la pregunta. Eh, en el caso de las leguminosas de colores negros, colores oscuros. Ah, muy bien, muy bien, gracias, doctora. Sí, y justamente está diciendo que sí, que es a lo que él se refería. Muchas gracias, doctora. Bueno, tenemos una mano levantada por aquí en la plataforma de Sarina Velasco, a quien le abro el micrófono en estos momentos. Adelante.
Muchas gracias, buenas tardes. Mi pregunta es con respecto a, doctora, usted comentaba el uso del ácido ascórbico o supongo yo que el descenso de pH durante la cocción para poder mejorar la biodisponibilidad de las proteínas. En el caso de que utilicemos este tipo de harinas para productos de panadería, ¿sería adecuado que en la fórmula de panificación se agregara nuevamente algún elemento ácido para poder generar o potenciar este efecto? Debemos garantizar, debemos garantizar que cuando ya pase harina en el proceso, ya venga con una eliminación de estos antinutrientes. Podemos contribuir con la inclusión de o añadir vitaminas. ¿Por qué? Porque de forma, de forma natural el mecanismo científico es que podamos, cuando consumimos granos, lo hagamos con alguna bebida ácida para de esa manera poder incorporar eh, el hierro dentro de nuestro organismo. Entonces, dentro de estas estructuras se pueden hacer estas combinaciones, estas formulaciones que también podrían garantizar que puedan secuestrar estos elementos antinutrientes. Pero, repito, dentro del proceso tecnológico, los iniciales, podemos garantizar realmente a través de remojo, la fermentación, que son procesos que en la actualidad se están utilizando para la elaboración de harinas y eliminar estos antinutrientes, procesos combinados que al final lo que va a garantizar que los antinutrientes ya disminuyan en su eh, porcentaje. Acordémonos que esta combinación de procesos es lo que va a garantizar esta disminución, en el sentido de que son compuestos también termoestables y a través de remojos de larga duración y los procesos de germinación se puede lograr esta disminución. Así que lo más recomendable es poder combinar procesos, no uno solo. Muchas gracias, doctora. Bueno, tenemos algunas otras preguntas aquí a través del chat. Aleida Hernández Cázares nos dice, ¿cuál es su opinión sobre usar estas harinas enteras o hidrolizadas? Estaría refiriéndose a las crudas. Las hidrolizadas sí las recomendaría, pero las crudas no. Las crudas, como no llevan ningún procesamiento térmico, entonces aquí no estamos garantizando la eliminación de antinutrientes. Por eso lo más recomendable es que lleven procesos eh, tecnológicos antes de poder procesarlas. Se pueden realizar a nivel de casa también estos procesos, a nivel tecnológico de la masificación de alimentos, se ha venido trabajando dentro de las producciones eh, con con realmente la aplicación de tecnologías que permiten que estas harinas cumplan con las condiciones para la elaboración del producto que se desee elaborar. Así que lo importante acá es el proceso previo que lleva esta harina. Si estamos hablando de harinas crudas en lo particular, yo sí no lo recomendaría, especialmente si estamos trabajando con alimentos para régimen especiales. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Guadalupe Avendaño Domínguez. Dice una persona de la tercera edad es diabética. ¿Cuál sería su alimentación? Bien.
Acordémonos que en el caso de las leguminosas, ellas tienen eh, un alto porcentaje de carbohidratos. Aquí lo que estaríamos trabajando es con separación de proteínas para la elaboración del alimento. Eh, Esta separación de proteínas se realiza más que todo a nivel de procesos industriales. Si lo piensa buscar en el comercio, lo que debe garantizar es que esa harina realmente el porcentaje de carbohidratos sea bastante bajo para que se puedan consumir. Y esto es muy importante con respecto a las etiquetas que algunas veces nos venden un producto en tales condiciones y realmente se están presentando, como se dice, una piratería en la presentación de ese producto. Con respecto a este grupo poblacional que es bastante delicado, debemos de tener presentes las formulaciones. Estas formulaciones se pueden hacer con otros, ya sean vegetales o no, cereales no altos en, en este tipo de carbohidratos que puedan garantizar realmente el consumo. Es algo bien importante, especialmente cuando estamos trabajando o dando o somos responsables de la alimentación de este grupo poblacional. Muchas gracias. Bueno, seguimos con una última pregunta que tenemos aquí en el chat, ya por cuestiones de tiempo. Dice Sandra Lagunes, si deseamos fermentar, ¿debemos retirar los formatos o el tratamiento de fermentación ayuda a eliminarlos? Ujú. La fermentación ayuda a eliminarlos. Es un proceso que se está utilizando actualmente acompañado también con los combinados, como he mencionado. Son procesos que no vienen solos. En la industria de alimentos actualmente se están haciendo procesos combinados para realmente eliminar estos compuestos antinutricionales. Muchas gracias, doctora, y también reiteramos el agradecimiento a toda nuestra audiencia que ha participado de manera activa. Como le digo, también hay varios comentarios de felicitación y agradecimiento por esta ponencia que hoy nos ha brindado. Y bueno, con esto estamos llegando al cierre de la sesión. Sin embargo, pues no nos queremos ir sin antes cederle la palabra a la doctora Lambertis para una reflexión final. Bien, dentro de lo que significa este tema, especialmente en Latinoamérica y el Caribe, es un tema que las leguminosas se consumen de manera directa, el consumo de cocción, pero nos tenemos que plantear las alternativas, como mencioné en la última parte de la presentación, países como Colombia, Perú, Argentina, que están trabajando con estas propuestas. Así que para mí, como tecnólogo de alimentos, realmente me es bien grato poder conseguir esto en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque esto contribuye también a los regímenes alimentarios que pueden tener otro tipo de alternativa, especialmente para las personas que no toleran el gluten. Entonces, tener este tipo de alternativas de harinas que puedan elaborar productos como tortas, panes, pueden
llegar a satisfacer esas necesidades nutricionales. Así que la invitación es seguir estos temas que realmente son de gran importancia, especialmente en la actualidad con los temas de salud y por las características de alta incidencia de personas que son alérgicas al gluten. Estas son alternativas a este tipo de harinas.